Saludo también al público aquí presente de Lorca y Puerto Lumbreras, fundamentalmente. Comparece usted de forma inmediata, después de los trágicos sucesos vividos el pasado fin de semana, particularmente trágico el viernes y días subsiguientes, en una comparecencia de emergencia. Una comparecencia que yo espero y confío en que no sea la única. Es una comparecencia inicial con falta de información, falta de datos, y en la que, a mi juicio, esta Cámara debe de abordar otra serie de cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son? En primer lugar, la necesidad de un decreto por parte del Gobierno de la Nación que dé respuesta a las necesidades urgentes de los vecinos afectados en Lorca y en Puerto Lumbreras fundamentalmente, así como en otras zonas, como se ha mencionado, de Lorca. Un decreto que bien podría tener e indicar a la zona como zona catastrófica y, por tanto, pues, que se apliquen todas las ayudas sin ningún tipo de cortapiés, sin ningún tipo de impedimento. Ayudas que garanticen en definitiva la inmediata reposición y la inmediata resolución en lo que se pueda resolver, evidentemente las vidas humanas no, pero todo lo que se pueda resolver de manera inmediata para que se vuelva a la normalidad lo antes posible. Yo creo que eso es algo fundamental y que habrá que tratar en esta Cámara. Como también habrá que abordar, yo haré en cualquier caso sí alguna inclusión que creo que es necesaria y que tiene relación con su departamento en lo que se refiere a la prevención de situaciones catastróficas, la prevención sobre todo de actuaciones humanas, actuaciones del ser humano que algunas no le competen naturalmente a usted y ni siquiera en el horizonte temporal, histórico, inmediato, tienen relación con la actividad del gobierno en esta legislatura, ni siquiera con el gobierno exclusivamente de la región, sino también con otros gobiernos anteriores de la nación. Pero que es importante tener en cuenta, y yo haré referencia a ello, porque en la medida en que se prevengan ese tipo de situaciones, se podrá, cuando menos, evitar la intensidad de la repercusión de la catástrofe a la que estamos haciendo referencia. No podemos evitar que llueva, eso es algo inevitable. No podemos evitar que llueva torrencialmente. No podemos evitar que se produzca el fenómeno de la gota fría, pero sí que podemos evitar que se extraigan áridos en una zona en la que, previa advertencia de las consecuencias que podría traer, pues se hizo caso omiso frente a esas advertencias. Sí que podemos evitar construir en zonas de rambla. Sí que podemos evitar llevar a cabo actuaciones urbanísticas o económicas, invernaderos, en zonas inundables. Sí que podemos evitar alterar el medio físico de tal manera que eso pues, no traiga como consecuencia una multiplicación de la intensidad de la catástrofe. Eso sí lo podemos hacer y sí lo podemos evitar. Yo, al respecto, simplemente, señor consejero, al respecto de que lo tenga en cuenta su departamento y lo traslade también al Consejo de Gobierno, le recomendaría, aunque sea a modo de introducción, un reciente informe del 10º Coloquio Internacional de Geocrítica en Barcelona, del 26-30 de mayo del año 2008, que firma el profesor de la Universidad de Murcia, Alfredo Pérez Morales, y que tiene por título Aumento del riesgo de inundación por ocupación indebida de las áreas de convergencia de aguas en el sur de la región de Murcia. Es un informe muy interesante, con una amplia bibliografía en la cual pues, aparecen prestigiosos pensadores de la región de Murcia como Antonio Quirolcina, Horacio Capel, también conocidos tanto en Murcia como en Lorca. Y se hace referencia precisamente a los riesgos que entraña pues, la actividad humana. Como conclusión, le leeré lo que dice, creo que es interesante. Hace referencia a la redacción, desde la redacción del primer plan de defensa contra las inundaciones en el año 1886, los esfuerzos de regulación se han centrado en los sectores de ocupación humana más antigua y preferentemente urbana. Sin embargo, los cambios socioeconómicos, traducidos en fuertes incrementos de población y asentamientos en
en nuevas áreas tradicionalmente el límite de la despoblación han sido particularmente intensos a partir de la década de los 80 al presente. Con ello se han ampliado considerablemente los espacios de riesgo, no atendidos por la inercia de la ya centenaria política de defensa instalada en función de los sectores históricamente amenazados. Se dice finalmente en dicho informe, último párrafo del informe, las autoridades municipales y regionales han ido desde siempre por detrás de los acontecimientos y reaccionan únicamente tras la consumación del desastre y la reacción popular posterior, motivada por la sensación de inseguridad. Las medidas estructurales que se establecen como respuesta al problema apenas suponen un parche al mismo, pues la exposición al riesgo, en la mayoría de los casos, va por delante de los umbrales teóricos de seguridad que establecen dichas actuaciones defensivas. En este sentido, la ordenación del territorio podría convertirse en un instrumento eficaz para la mitigación del riesgo de inundación. Para ello es necesario realizar un estudio del medio físico detallado y minucioso a través del cual los usos del suelo se organizan de forma armoniosa con los condicionantes medioambientales que configuran ese territorio. En definitiva, se hace imprescindible recuperar el equilibrio entre dichos factores medioambientales y los procesos de ocupación a través de una planificación coherente en la que los riesgos de inundación sean considerados como un elemento limitante. Así concluye el informe, que yo creo que es muy interesante que sea tenido en cuenta, que no olvidemos, tras la catástrofe, los elementos condicionantes de la mayor repercusión en los efectos negativos de la inundación y, en consecuencia, que se adopten las medidas correspondientes, que se guarden los límites, que se preserven los límites, en definitiva, de evacuación de las aguas, que no se produzcan ocupaciones indebidas. Yo creo que es una cuestión que habrá que abordar aquí. Y para ello yo he solicitado una comparecencia del consejero para que nos hable acerca de las repercusiones de las infraestructuras, de las obras públicas, y creo también que sería pertinente que se tuviese en cuenta en la planificación urbana, en la ordenación del territorio en su conjunto, en el conjunto de la región. Ya sé, repito, que eso excede la comparecencia inmediata y provisional que usted ha tenido aquí, pero creo que es importante que sea tenido en cuenta dicha cuestión y que no se olvide. Usted nos habla de las actuaciones inmediatas, de emergencia, de lo que usted de manera inmediata ha podido hacer. Espero que a posteriori también tenga en cuenta lo que he dicho anteriormente para que adopte las medidas pertinentes a fin de que se consideren como elemento preventivo. Es decir, cualquier invasión que se produzca de una zona inundable, pues que de manera preventiva su departamento actúe para que eso no ocurra, con el fin de evitar el riesgo correspondiente. Sobre las actuaciones que ha realizado, ha sido parte en su intervención, no ha sido lo detallista que en anteriores ocasiones pues ha sido. En anteriores ocasiones incluso nos ha deleitado pormenorizadamente hasta con todos los ingredientes del menú que usted había consumido en un trayecto a Madrid. En esta ocasión, sin embargo, pues se ha caracterizado por la parquedad en su primera intervención. Veremos en su segunda intervención, veremos cómo se desenvuelve en su información. Vamos, a mí sinceramente lo que me preocupa y quiero abordar el tema de manera desapasionada. Quiero hacerlo de manera desapasionada porque no quiero incurrir en el uso de la pasión que nos puede cegar en la racionalización de los problemas que aquí se plantean. Y se lo digo porque he sido afectado directamente por la inundación. A mí me pilló la inundación en Lorca y estaba sinceramente preocupado porque no sabía dónde estaba mi hija que estaba en ese momento a esa hora en el colegio. Y a mí me preocupa sinceramente la activación, dos cuestiones, el paso, la activación de la alerta naranja, alerta roja. ¿Por qué razón se demoró tanto? ¿Por qué no se activó con anterioridad la alerta roja? Y quiero plantearlo que no ya tanto como un reproche, no lo interpreto como un reproche, sino como
una reflexión a efectos de que en el futuro, cuando se produzca una situación de similar naturaleza, se puedan corregir precisamente los defectos que se puedan haber cometido en esta ocasión. Pregunto, ¿no hubiese sido mejor activar con anterioridad la alerta roja? Pregunto, ¿habida cuenta de que la información que todos podíamos contemplar a través de los medios de comunicación alertaban sobre la posibilidad de que eso realmente ocurriese? ¿No hubiese sido mejor haber decretado una situación de emergencia y en consecuencia haber suspendido para el viernes las clases? Venía el fin de semana, haber suspendido las clases, haber adoptado actuaciones preventivas de emergencia. ¿No hubiese sido más conveniente? ¿No será conveniente que en el futuro, ante una situación similar, se haga eso con el fin de prevenir daños mayores? ¿Se va a tener en consideración el planteamiento que yo estoy haciendo para que efectivamente en el futuro se pueda mejorar en una situación de esa naturaleza? Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Esa es una cuestión fundamental. Y fíjese, no se lo planteo como un reproche, se lo planteo como una recomendación para que en el futuro no ocurra situaciones de esa naturaleza. No quiero hacer una intervención sinceramente basada en reproche, sino en todo caso poner objetivamente y de manera nacional los problemas que yo observo con el fin de que se han tenido en cuenta y se reconduzcan y se resuelven. Siguiente cuestión. Usted es conocedor de que en la región de Murcia hay un plan de protección civil de riesgo de inundaciones, Inunmurnis. En adelante me referiré a él como plan de inundaciones. Un plan del año 2007, donde se estipula claramente los protocolos a llevar a cabo. En el ámbito de la aplicación, tenemos una de las zonas, aparecen todas las zonas de riesgo, y una de ellas el Valle del Guadalquivir, Lorca y Águilas. Así como los valores umbrales de aviso, el naranja, el rojo, y el de tormenta en lluvia, y el de tormenta también tenemos el naranja y el rojo. Por cierto, en la descripción del rojo, pues lo que la descripción en la que se hace referencia en tormenta exactamente organizada, generalizada, probabilidad de lluvia totalmente torrencial y o de viento localmente fuerte y granizo superior. Ya sé que al final es una cuestión que deciden los técnicos, pero de eso precisamente estaban hablando los medios de comunicación. Bien es cierto también que la ciencia meteorológica no es una ciencia exacta, sino bastante sometida pues, a unas variaciones mucho mayores, a unos márgenes de variación mayores que cualquier otra ciencia. Pero en cualquier caso, habida cuenta del riesgo, más vale aplicar aquí la fórmula de más vale prevenir que curar. En ese sentido, quizá hubiese sido conveniente aplicar un protocolo de actuación mucho más estricto. Que luego no ocurre nada, pues bendito sea Dios, no ha ocurrido nada. Mejor que no haya ocurrido nada, mejor que no haya caído una gota fría. Pero si se ha adoptado una medida de prevención y de precaución estricta, pues probablemente nos hubiésemos ahorrado muchos daños. En dicho plan de inundación se habla de los planes de emergencia local y se dice en el apartado 6.2, página 147, señor consejero, municipios con obligación de elaborar planes de actuación de ámbito local. Y entre los municipios que tienen la obligación de realizar dichos planes de actuación de ámbito local están los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. Señor consejero, ya sé que usted no es ni alcalde de Lorca ni alcalde de Puerto Lumbreras, pero dichos planes tienen que ser remitidos a la consejería que usted detenta en este momento. ¿Existen dichos planes obligatorios de actuación? ¿Y cómo han funcionado? En dichos planes de actuación se hace referencia a los análisis de riesgo, a las inundaciones históricas, a la descripción del riesgo, del tipo de riesgo por cuencas o subcuencas, a los envases de riesgo, a la red de acequias y alcantarillado, a las zonas de inundaciones eliminadas. Pues me gustaría saber de existir esos planes de actuación que vienen determinados por el
propio plan de inundaciones regional, en qué sentido han actuado y cómo han funcionado. Yo creo que es algo también importante que todos podamos conocer. Dos cuestiones también antes de llegar a la conclusión. Los efectivos que se han empleado en la actuación de emergencia. ¿Cuántos helicópteros se han empleado? ¿Cuántos efectivos de protección civil han actuado? Y sobre todo, en la evaluación de plata, ¿considera que son suficientes para una situación de esta naturaleza? ¿Considera que sería indispensable, sería necesario mejorar, cambiar algo en esa situación? ¿O considera que simplemente con eso sería suficiente? Creo que es una pregunta que, como gestor, yo me haría si fuese en sentido gobernante. Y la siguiente cuestión, ¿ha hecho alguna actuación, alguna averiguación, alguna demanda acerca de lo que aparece en los medios de comunicación sobre la rotura de los radares de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET? ¿Se ha hecho alguna averiguación? ¿Se ha hecho alguna intervención en ese sentido por parte de su departamento? ¿Alguna reclamación sobre la rotura que aparece en los medios de comunicación? ¿Es cierta dicha rotura y en qué medida dicha rotura pudo afectar? Sí que ha tenido realmente algún efecto. Como conclusión, señor consejero, dos cuestiones. Indudablemente, una dimensión del problema en la actuación de emergencia, a la que usted ha hecho referencia, la actuación de los efectivos, de protección civil, de voluntarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la UNE, la organización y gestión de dicha actuación de emergencia. Esa es una cuestión que, naturalmente, como está en fase inicial, pues habrá que evaluar más adelante en qué situación, en qué condiciones se plantea. En segundo lugar, la dimensión de las ayudas en reparación de los daños que se han producido, que espero y confío que se trate y aborde aquí en esta Cámara. Y en tercer lugar, esas consecuencias derivar de la actuación del ser humano y que sin duda alguna pues, tiene una mayor dimensión y que tiene que ver con la ordenación del territorio y con la intervención. Que no nos olvidemos de lo que ha ocurrido, llegamos la vista gorda y nos olvidemos de las consecuencias que tiene una mala ordenación del territorio por parte de los seres humanos en cualquier ámbito físico concreto. Por tanto, espero la información y la solución de las dudas de una forma más personalizada en la intervención que usted tenga. Muchas gracias.